Muy bien, seguimos hablando con este gran amigo, este hidrogeólogo, que realmente cada vez que viene nos gratifica realmente con todo lo que nos trae. Y ahora vamos a hablar de la vez, no de la vez con V y con Z que mi señora pide cuando va a comprar algo en una tienda. Esta es, como hablamos diferente, la vez B, porque nosotros decimos B larga y B corta. Ustedes dicen B y V. No, no, esto es BES, B-E-S. Entonces, la pregunta que te hago ahora para que le digas a la gente, ¿qué es la BES? La BES es la batería estratégica de pozos de sequía que se ejecutó entre el años 2005 y 2008 en la cuenca del Segura para suplir el agua, la falta de agua que había en la cabecera del Segura y la cabecera del Tajo, que hacía que las aportaciones del Tajo Segura se hubieran reducido bastante, a la mitad, y la capacidad de los embalses de Segura en ese momento se encontraban apenas al 20%. Son aproximadamente unos 60 pozos que se ejecutaron en esos años, cuyo objetivo era echar agua al río Segura para mantener su caudal ecológico y también a acequias para riego de los regantes, tanto de la huerta de Murcia como también del trasvase Tajo Segura, porque había pozos, se hicieron pozos tanto en la zona de Gin, en Albacete, en la zona de Murcia y en la zona de la Vega Baja de Orihuela. Ahora, quiero que le expliques a la gente cómo funciona, cuánta agua puede aportar entonces para regadío y abastecimiento y caudal ecológico de estos ríos. Bien, la experiencia en aquellos años, 2000, cuando ya estaba en pleno funcionamiento esta batería estratégica de pozos, estamos hablando del año 2008, 2009, se aportó a la cuenca del Segura unos 100 hectómetros cúbicos de agua, es decir, una cuarta parte del recurso medio del agua que viene del trasvase Tajo Segura. Ya solo con esos 55 pozos son capaces de aportar en torno a los 5 metros cúbicos por segundo y en torno a los 100 millones de metros cúbicos anuales. Es decir, estamos hablando de una cantidad importante. Son pozos que eran pozos profundos, que captaban el agua de los embalses subterráneos, de los acuíferos inferiores, que estaban, como hemos dicho, cuya agua se encuentra a presión. Son pozos que se hicieron con la tecnología más avanzada en aquel momento, con maquinaria que permitía hacer un sondeo a rotación con circulación inversa en apenas una semana, dejado entubado, que antes de entubarlo se hacía una testificación geofísica, se metía corriente eléctrica, incluso rayos gamma al terreno para conocer su estructura y para luego colocar los niveles de filtro de la tubería en los sitios exactos, coincidiendo con esas capas de grava que tiene, por ejemplo, el acuífero de Murcia, que se hacían ensayos de bombeo, que tenían un reconocimiento videográfico con cámara de televisión, toda la longitud del pozo, y que permitían, como he dicho, aportar estos volúmenes importantes de agua. Muchos de estos pozos tienen doble tubería, una tubería va directamente al río Segura y otra tubería va a una acequia próxima, donde girando simplemente una llave puedo aportar caudal ecológico al río o a las acequias fundamentales, y ellos mismos permitieron que todo lo que es la Vega de Murcia, desde la Contraparada, desde el municipio de Alcantarilla hasta Guardamar, con ayuda de la depuradora de Rincón del Gallego, que aportaba un agua depurada y tratada, pero ese agua, más la de la batería estratégica de pozos de sequía, permitió regar la huerta de Murcia y de Orihuela y de la Vega Baja en aquellos años sin necesidad de desembalsar agua de los embalses de cabecera para esos fines. Es decir, se utilizó, por ejemplo, en el caso de Murcia, esta batería estratégica en el acuífero inferior de Murcia, se utilizó como otro embalse más, como otro elemento más de la regulación del agua de la cuenca del Segura, se utilizó para permitir guardar en época de sequía el agua en los embalses y utilizar el agua subterránea. Esta experiencia fue desconocida por todos. La sorpresa, las posibilidades que vimos en este acuífero eran mucho mayores de las que imaginábamos.
Pensábamos que los pozos podían dar en Murcia pues en torno a los 60 litros por segundo, daban 100 y 120 litros por segundo, justamente el doble, con depresiones de nivel dinámico de funcionamiento de apenas 20 o 30 metros, es decir, vimos un potencial increíble del agua que había en estos embalses, ¿no? Y, sí. No, continúa. Y bueno, pues algo que fue sorprendente para todo el mundo. Estamos hablando, para la gente de España, en una sequía donde en aquellos medios de comunicación en ese momento gobernaba el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en Murcia gobernaba el Partido Popular, en aquel momento donde decían que como Zapatero había derogado la ley del plan ideológico que derogaba el trasvase del Ebro, pues decían que Zapatero lo que quería era la ruina de la región de Murcia, que lo que quería era empobrecerlo, ¿no? Bueno, pues aquel momento que estaban los ánimos caldeados, no hubo ninguna manifestación y había una sequía, ¿eh? Estamos hablando de la peor sequía que se conoce en la historia de la cuenca del Segura. No hubo ninguna manifestación, no salieron los tractores a la calle pidiendo más agua porque los regantes estaban viendo que sus cultivos se estaban regando con el pozo, que pasaban ellos con su moto por el camino y veían ese pozo echando agua a su acequia y echando agua al río Segura. No tenían que ver la televisión a ver si el agua se le iban a traer del Ebro o se le iban a traer del Tajo, no, ellos la estaban viendo allí. Pero iba a contarte una anécdota también, el que era entonces comisario de aguas, pues decidió esto, ponerlo en un libro y explicarlo en un libro que se supiera y se divulgara a la sociedad, que se conociera bien el avance que se había producido en la gestión de los recursos propios de la cuenca del Segura, que en la peor sequía que habíamos tenido con estos recursos tan limitados del Tajo y del Segura, las propias aguas subterráneas habían servido para salvar todas las cosechas de al menos las vegas del Segura. Y hizo un libro, y en fin, donde yo colaboré de cierta manera, y sacó sus ejemplares, y editó sus ejemplares, y hizo sus copias y para repartirlo, y quería dar una rueda de prensa, ¿no? Pero la presidenta que estaba en aquel momento, después, que llegó después de Zorita, José Salvador Fuentes Zorita, presidente de la Confederación, que fue el que impulsó, junto con Manuel Aldeguer, esta batería de pozos, pues no lo consideró oportuno y esos libros nunca se expusieron a la opinión pública. Es más, quisieron que desaparecieran repartiéndolos entre los propios trabajadores de la Confederación y rápido para que, en fin, no se supiera o no se diera a conocer este potencial de agua que tiene la cuenca del Segura. Francisco, soy muy cortito y hay muchas cosas que a veces no entiendo. Por ejemplo, no entiendo de que haya un estadio lleno, hayan 100.000 personas, estén los 22 jugadores esperando que el juez pite la pelota en el medio de la cancha y el partido no se juegue. La pregunta es, ¿por qué está parada a pesar de la sequía en los embalses de cabecera del Tajo que impide nuevos trasvases de agua a Murcia? Bueno, realmente ha estado parada hasta hace poco, hasta hace 15 días o así. Ahora hay unos cuantos pozos funcionando, pero digamos que está funcionando al 10% de su capacidad. Las razones fundamentales es que, como he dicho, la batería estratégica de pozos de sequía que solucionó el problema en esa sequía no interesa que se vea, no interesa que se sepa, no interesa que existe ese potencial, porque nos han dicho que no tenemos agua. Es decir, estamos en esta madeja que nos hemos tejido, que esta cuerda que nos hemos atado a las piernas que nos impide andar, ¿no? Porque claro, si se enteran, algunos piensan, de hecho me lo han dicho a mí personalmente, cuando a la anterior presidenta de la Confederación, Charo Quesada, le decía: es que tú has dicho en la prensa que el acuífero de Murcia tiene 2.000 hectómetros. Y yo le dije, sí, es cierto. Dice, ya, pero es que si se entera de eso Barreda nos quita el Tajo, Segura, me dijo. Dice, hombre, ya, pero mire usted, es que los 2.000 hectómetros están. Yo no sé quién le quita o quién pone, pero lo que no podemos es negarle a la opinión pública la información del agua que disponemos, ¿no? Creo que eso es fundamental. Luego tomaremos la decisión que haya que tomar, ¿no? Pero creo que los números y los datos y los informes tienen que estar encima de la mesa. Esta batería, que se hizo deprisa y corriendo desde el año 2005, en septiembre de 2005 se inauguró el primer pozo, y estaba funcionando ya en 2006, 2007, que se hizo de la noche a la mañana, bien, pero como toda obra, pues quedan flecos por terminar, conducciones, algunas cosas que deberían haberse terminado en su día y había de estar
perfectamente asignado por el Gobierno de España fondos para no solo mantener esta batería, sino darnos cuenta de las posibilidades que tiene y ampliarla. Es decir, si hemos con 60, 55, 60 pozos hemos conseguido 100 hectómetros cúbicos, ¿qué pasaría si por otra inversión de otros 100 conseguimos otros 100 hectómetros cúbicos? ¿Cómo funcionarían esos embalses subterráneos? ¿Nos permitirían ir reduciendo el agua que proviene del Tajo, Segura, y ser autosuficientes? Bien, ese sería un planteamiento. Pero el Gobierno no ha querido, en mi opinión, invertir ni que esto se conozca. De hecho, hay pozos en el entorno urbano de Murcia que yo he visto cuando funcionaron en la pasada sequía a emigrantes ducharse y bañarse allí, como el que está en una playa, que no quieren que se pongan en marcha. No vamos a verlos funcionar. No quieren que se vea que debajo de Murcia tenemos 2.000 hectómetros embalsados y podemos solucionar el problema de la sequía, ¿no? Entonces no hay voluntad política. Solo cuando vienen las prisas, solo cuando no queda más remedio, solo cuando ya tenemos esta sequía, cuando la presión de los regantes da, es cuando esto se pone en marcha, ¿no? Es decir, esta herramienta es muy poderosa, puede hacerse de ella un uso sostenible, no se trata de esquilmar recursos ni hacer ningún acto vandálico con los recursos naturales, sino utilizarlos de forma sostenible, y podemos ser autosuficientes en materia de agua en la cuenca del Segura, sin necesidad de los trasvases del Tajo Segura ni ningún otro. Quiero redundar en el concepto porque es importantísimo, en este caso que estás hablando de la vez. ¿Se puede ampliar la vez entonces, ya lo has dicho, con más pozos, para entonces cada vez ser más independientes del río Tajo o Tejo, como dicen los portugueses? Pues creo que sería, ya solo por eso, motivo de investigación, motivo de exploración, motivo de estudio, ¿no? Yo creo que sí. Yo, por mi experiencia, ya no solo en esta batería estratégica de pozos, sino en otros pozos que se han hecho para el control del estado de las masas de agua subterránea, donde nos hemos encontrado en muchas zonas que después de un sondeo de 200 metros tocamos una roca con agua a presión y este agua se acerca a la superficie y se queda a 20-30 metros a la superficie. Creo que hay un potencial muy grande. Pero como todo en la vida, para que opere del corazón, un médico tiene que ser cardiólogo, no dejamos a cualquiera. El tema de las aguas subterráneas tiene sus propios profesionales, se llaman hidrogeólogos, son personas que conocen cómo es la estructura de la Tierra y cómo tienen que alumbrar ese agua para no producir afecciones, no producir desastres ni producir cosas indeseables, ¿no? Pero sí que se podía ampliar, sí que hay potencial suficiente para esta batería de estos 55 o 60 pozos, ampliarla a 120, a 200 pozos, y con una explotación absolutamente sostenible, es decir, sin explotar reservas, simplemente los recursos renovables, ese agua que no contabilizamos, que estamos tirando de forma subterránea al mar Mediterráneo. Podemos hacer que ese agua, antes de pedirla, sacarla, alumbrarla para nuestros regantes. No tiene sentido hablar que únicamente la desalación es la solución al problema de la cuenca del Segura en municipios como Jumilla y como Yecla. ¿Cómo le llevamos el agua de una desaladora en el Mediterráneo a Jumilla y Yecla? ¿A qué precio vamos a tener que pagarla? Bueno, pues debajo de Jumilla y Yecla, según el Instituto Geológico y Minero de España, está el acuífero de la formación Chorro, el acuífero Doguer, que tiene un potencial de agua increíble y que deberíamos investigarlo, porque las posibilidades de solucionar problemas de falta de agua en las comunidades de regantes de Jumilla y de Yecla sería muy fácil resolverlo, ¿no? Igual digo allí como en Cejín, Caravaca, Calasparra, Moratalla. Aquí Moratalla, la comunidad regante del río Alárave, tiene el agua que necesita absolutamente garantizada por un pozo de la vez, precisamente, el sondeo Alárave, que se hizo en sustitución del sondeo Somogil, que estaba secando la poza termal. Con un poco de ciencia hemos sido capaces de mantener la surgencia termal en el Somogil sin que se seque y sustituir ese pozo que le afectaba, alejarlo 3 o 4 kilómetros y dar esa garantía que tienen ahora mismo los regantes de Moratalla de hacer sus cultivos y que no les falte agua. Creo que tenemos la tecnología en el siglo XXI, la ciencia, el conocimiento para ampliar esta vez y seguir investigando estos embalses subterráneos y su potencial. Reitero, es necesario, absolutamente necesario, ese trasvase del Tajo. Los murcianos nunca van a poder llegar a ser autosuficientes
hablaba de la desalación del agua de mar, pero ¿no podrá llegar el momento entonces, y decime la fórmula, y contarle a la gente la fórmula, por la cual entonces los murcianos podrían llegar a ser autosuficientes y prescindir totalmente del Tajo? Yo creo que sí, yo creo que lo pueden ser hoy, pero es que también lo eran en el año 64, 66, no me recuerdo exactamente cuándo lo decía Ramón Llamas. En el 66. En el 66. Es decir, ya se sabía. Yo cuando estudié en la Escuela de Ingenieros de Minas y Hidrogeología, también me lo decían. Era una obra que era innecesaria para regar eso. Es decir, era otro aeropuerto de Castellón, en mi opinión. Es otro aeropuerto de Corbera. No era necesario para regar los... Yo sé que lo que estoy diciendo chirría en los que todavía tienen implantado el chip de que Murcia no tiene agua. No era necesario, se sabía que ya no era necesario, pero era una obra faraónica que interesaba al régimen en aquel momento, interesaba a las grandes constructoras, ahora del IBEX 35, estas cosas. Y cuando ya se hace la obra, ¿cómo vas a decir que te equivocaste? ¿Cómo vas a decir que no era necesario? Lo que tienes que hacer ahora es eliminar a aquellos mensajeros que te digan lo contrario. Aquel bufón que le dice al rey, señor majestad, se está equivocando, puede hacerse las cosas de otra manera, pero es que ya el rey ha tomado una decisión. ¿Cómo va a decir lo contrario? Es absolutamente prescindible el trasvase Tajo Segura, en mi opinión. Pero, ¿desde qué punto de vista? Eliminando regadíos, como ha habido algunas personas que han dicho, no, el Tajo Segura se elimina porque se indemnizan los regadíos y se quitan. No, 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 yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de mantener los regadíos existentes con la misma cantidad y calidad de agua, ampliar regadíos sostenibles en la cabecera del Segura, donde ahora no se permiten, pero sustituir el origen del agua. El origen del agua es origen de agua subterránea, de estos acuíferos inferiores, y agua desalada. Una tiene un precio barato, otra más caro, pero la mezcla de ambas hace un precio sostenible y un precio que puede ser asumido por los regantes. No necesita subvenciones de ningún tipo, es gestión. El problema de esta cuenca es un problema de gestión, de satisfacer las demandas ambientales y las demandas de los ciudadanos y los regantes con ciencia, con democracia y con transparencia, poniendo los datos encima de la mesa, que los ciudadanos sean los que gobiernen, no las multinacionales ni las grandes constructoras, cuyo negocio no es gestionar bien el agua, porque no hacen negocio, su negocio es convencernos de que no tenemos agua para subirnos el recibo del agua y para vendernos una nueva presa, un nuevo canal, un nuevo trasvase, y luego cuando esté hecho decir, pero es insuficiente. Ya sabéis que el problema es todavía peor. Todo esto es un problema de falta de democracia y de transparencia, porque si esto que tú has permitido que yo lo diga aquí, esto lo permitiera que saliera publicado en los periódicos nacionales y la opinión pública tuviera acceso más directo a toda esta información por canales más rápidos o tal, pues llegaría un momento que la sociedad se concienciaría y diría, oye, pues es verdad. Es decir, ahora mismo, la paradoja, y que siempre cuento, barrios de Murcia, como La Flota, centro de la ciudad de Murcia, tienen un problema los vecinos con el agua. Estoy hablando de los vecinos de Murcia, no de Toledo, los de Murcia, porque tienen que achicarla de sus garajes. Sus coches, si fuera la luz eléctrica, es tanta el agua que tiene de forma subterránea la ciudad de Murcia, es como un lago subterráneo, que ese nivel subiría tanto que se negarían los coches. Tienen un problema de consumo energético de esas bombas y luego de achiques, porque el ayuntamiento además les cobra por tirar agua esa alcantarillado. Es decir, que Murcia tiene un problema de exceso de agua en el entorno urbano de Murcia, y eso no nos lo cuentan, eso no nos lo dicen. Es decir, somos capaces de ser autosuficientes, no vamos a decir de hoy para mañana, pero sí en 5 años, de desengancharnos de por vida del trasvase Tajo Segura, hacer un gran favor a nuestros compatriotas de la cuenca del Tajo, de que vean su río íntegro pasar por Toledo y Aranjuez, y que puedan volver a bañarse en aquellas playas que se bañaban, como nosotros ahora aquí nos podemos bañar en Cieza, disfrutar de este río, y ser autosuficientes con nuestra propia agua. Francisco, 2 más 2 son 4 en todas partes del mundo. Entonces, nada tenés que agradecerme por el que vengas a decir aquí grandes verdades. Por eso, dije antes que había hablado con una señorita muy amable en Sejín de Hidrogea e invitaba a quien sea de esta compañía para que venga y se siente aquí a mi lado y refute o no lo que Francisco nos está diciendo y que para nosotros está además clarísimo. De repente, como en la materia nosotros no hemos estudiado nunca absolutamente nada, estamos equivocados, pero no lo creemos, porque Francisco habla
con palabras llanas, con palabras que todo el mundo entiende, y estamos absolutamente seguros que, a pesar de que tenemos un muy humilde programa, recuerden, señores de Hidrogea, que no solo aquí en España se ve nuestro programa, sino gracias a YouTube por todas partes del mundo. Para terminar, entonces, te diría, primero, algo que te he preguntado en alguna otra oportunidad y que para mí es muy importante y para la gente que nos está escuchando también. ¿Hay realmente una sobreexplotación de los acuíferos? Hay partes del mundo donde desde los años 20 pues ha habido, como decía antes, un uso excesivo de las aguas subterráneas y que es evidente y científicamente demostrado que sí. Ahora también hay sitios aquí donde hay fraude en la medida de los datos, como pasa en muchos casos en la Cuenca del Segura, donde, por ejemplo, la red oficial que se construyó en el año 2008 para medir el estado de los acuíferos, con dinero de todos los españoles, costó 8 millones de euros, no se utiliza para medir los estados de los acuíferos. Es decir, me refiero, no consta en el plan hidrológico los datos de esa red que muestran una situación de estabilidad en la inmensa mayoría de los acuíferos de la Cuenca del Segura. Aquí hay un error conceptual, que ya lo he explicado, ¿no? El agua en los acuíferos, en muchos de ellos, se encuentra confinada a presión. Tocamos el techo del acuífero, el agua sube y rellena el tubo, el sondeo. Bien, cuando yo bombeo en el propio pozo, ese nivel puede bajar por el propio bombeo. Yo allí no tengo que medir el estado del acuífero, es un punto perturbado, es una zona donde no me da la situación real, es una medida distorsionada. Bueno, pues es allí donde se mide, justamente los pozos que bombean, y se mide simplemente una variación de presión, y una mínima variación de presión de 3 o 4 metros, originada por el propio bombeo, se interpreta como un vaciado real del acuífero que está mucho más abajo con agua a presión. En fin, hay un fraude muy importante, eso lo he expuesto en mis alegaciones, hay otras 30 o 40 asociaciones y personas que han compartido esas alegaciones y dicen exactamente lo mismo. Hay errores en la medida, calculados en mi opinión, en la medida de los acuíferos para hacernos creer que necesitamos los trasvases por encima de todo. Y una cosa, si se me permite, con acerca a lo que comentabas Hidrogea. Hidrogea es una empresa que pertenece al grupo Agbar, que a multinacional francesa a su vez, que es la que lleva también la empresa privada que lleva la gestión del agua en Murcia. Es precisamente la que está utilizando pozos para riego de jardines. Es precisamente la que riega los jardines de Murcia, se riegan con agua subterránea. Es precisamente a la que se le permite utilizar el agua subterránea para regar jardines. Pero si ahora tú vas a Cejín y quieres hacer un pozo para poner en regadío 2 hectáreas de viña, te dicen que no porque no hay agua. Muy bien. Muchísimas gracias una vez más. Gracias a ti. La verdad que nos regalás con tus palabras conocimientos importantes. Para terminar, decirles entonces que la conclusión que nosotros encontramos hoy es que burlar lo obvio, diría yo, con artimañas, no es ético, pero lamentablemente es legal. Pero salir a la calle a protestar por esto, la mayoría de las veces es ilegal, aunque realmente sea ético. Hasta la semana que viene.